En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, pues tenemos una gran riqueza de la palabra de Dios en la misa de este cuarto domingo de Pascua. Y para entender un poquito lo que tenga que decir, hablamos primero de lo que es básico en nosotros. Hemos de entender primero que los hombres y las mujeres fuimos afectados por el pecado original de forma diferente. Y la inmensa mayoría de la gente, precisamente por la ausencia de la gracia en sus vidas, pueden vivir toda su vida influidos por las consecuencias del pecado original. ¿Cómo afectó el pecado original al hombre? Al hombre, contrario a la mujer, afectó el pecado original en el área instintiva, impulsiva, en el área de la lujuria. ¿Sí? Tal forma que el hombre necesita ser levantado por la gracia. ¿Sí? Por una buena amistad con la mujer, en este sentido. Entonces, las madres de familia tienen que saber perfectamente cómo educar a sus hijos varones, que es muy contrario a educar a sus hijos mujeres. A los hijos varones, la mamá tiene que enseñarle a reprimir su ira y sus impulsos. Las dos cosas más contrarias a la educación de los niños es darles de comer a la hora que ellos quieren y hacerle caso o importancia a todos sus caprichos, a todos sus impulsos o sus reacciones. ¿Sí? Entonces, ustedes no quieren a sus hijos, denles de comer a la hora que usted quiera. ¿Sí? Entonces, la comida y la lujuria o lo instintivo controla a sus hijos varones. Por eso, la mamá debe educar a sus hijos, hombres, en la templanza y en la fortaleza. En la templanza para controlar sus deseos y en la fortaleza para contrarrestar sus miedos, sus temores. ¿Sí? Por eso, antes se acostumbraba, ahorita ya no, ¿verdad? Pero antes se acostumbraba que a los hombres se nos decía que no debemos llorar. Y eso es cierto. Los hombres no debemos llorar. ¿Por qué? Porque en la casa el hombre es el que sostiene toda la familia. Si el hombre en la casa llora, toda la familia se muere. ¿Sí? Tenemos el famoso pintura de este pintor famoso, donde está su mamá, con un niño en sus brazos muerto, deshaciéndose en llanto, y el padre parado con toda la fortaleza de un hombre, de un caballero. ¿Sí? Entonces, si las mujeres quieren echar a perder a los hombres o quitarle la virilidad a un hombre, lo único que tienen que hacer es vestirse mal o darles de comer. ¿Sí? ¿Por qué creen que las mujeres se visten mal? Bueno, se los diré ahorita. Pero lo primero, los niños adolescentes, hasta la adolescencia, tienen que aprender a controlar sus impulsos, sus reacciones, su ira. Por eso dice el apóstol Santiago, dice que todo hombre sea pronto para escuchar, pero prudente en el hablar y refrenado en la ira, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Sí? Entonces, lo primero que el padre de familia, tiene que controlar en su casa es la ira. Si sus hijos ven a su padre diciendo todo tipo de malas palabras, con todo tipo de reacciones,
los hijos varones van a imitar a su padre y las hijas, niñas, van a faltarle el respeto a sus padres. Sí, eso es muy importante. Entonces al hombre el pecado original le afectó en el área instintiva, impulsiva o pasional, o en el área de la lujuria. A la mujer, si recuerdan qué fue lo que hizo la serpiente con Eva. La serpiente se acerca a Eva y le dice: tú vas a ser como Dios, porque sabrás el bien y sabrás el mal. Y eso es básicamente lo que la mujer hace en la casa. La mujer en la casa tiene la gran tentación de sustituir a Dios, porque sabe todo el presente, el futuro, quiere tener el control de su alma, del alma de su esposo y de sus hijos. ¿Sí? Entonces, por eso la mujer, con el auxilio de la gracia, con el sacramento del matrimonio, tiene que aprender a obedecer a su esposo, en vez de querer dominar a sus hijos, a su esposo y el mundo entero. Entonces, la mamá y la niña siempre van a tener dificultades. Si hay dos mujeres en la casa, es decir, la mamá y la hija, o la mamá y la nuera, o la hija y la nuera, ¿verdad? Cosas así. Dos mujeres no pueden vivir en la misma casa. No podemos tener dos diosas en la misma casa, a menos que sean obedientes. ¿Y dónde aprenden a ser obedientes? En la casa, cuando chiquitas, cuando pequeños. ¿Sí? Entonces, al niño hay que enseñarle a controlar sus impulsos, sus caprichos, sus reacciones, las ganas de comer. Y a las niñas hay que controlarles su deseo de querer poseer todo el bien a un mismo tiempo. Sí, ahí tenemos el ejemplo de una niña. Su mamá decía que esta niña, cuando no se le daba lo que quería, es decir, cuando se le contradecía, la contradicción a las niñas las acaba. ¿Sí? Cuando se le contradecía a la niña hacía un berrinche tremendo, se revolcaba, ardía de coraje a los 4 años. ¿Y qué fue lo que pasó? Que sus padres le enseñaron a la niña las virtudes de la fe y la transformaron en Santa Teresita del Niño Jesús. Sin la fe, sin el auxilio de la religión, es prácticamente imposible educar a sus hijos. ¿Sí? Entonces, la familia, el padre y la madre se encargan de ir purificando la capacidad de amar en los niños y en las niñas, en sus hijos. Para que eso suceda, lo primero que tiene que pasar es que los padres, el padre y la madre, tienen que vivir como hijos de Dios. Primero, sobre todo, como hijos de Dios. ¿Sí? Una madre que desobedece a su esposo enseña a sus hijos a desobedecer a su esposo. ¿Sí? Y un padre de familia que no controla su ira, imagínense, que sus hijos vean a su padre comerse todo lo que hay en la casa. Eso mal educa descontroladamente a sus hijos. El padre de familia debe controlar lo que come y sus reacciones, la ira, porque como dice Santiago, la ira no trabaja, no realiza la justicia de Dios. Por eso comienza la epístola diciendo: todo don perfecto viene de arriba, del Padre de las luces, dice Santiago. Es decir, nosotros no podemos hacer nada bueno que no venga de Dios. Todo lo bueno que tenemos y somos capaces de hacer viene de Dios.
principalmente en la familia. ¿Para qué puede servir un hombre y una mujer que no viven como hijos de Dios? Para nada. Sí, para nada. Entonces, el otro día, el jueves, que estábamos ahí con el grupo de jóvenes, le preguntaban al padre Pedro que por qué hoy no somos capaces los católicos de ser buenos cristianos y defender la fe, si es preciso, con la vida. Y el problema está en la familia, que como hombres hemos crecido muy cobardes. La mayoría de los hombres, y me refiero a los hombres del sexo masculino, somos cobardes. Y somos cobardes porque vivimos dominados por los instintos, por la lujuria, por lo pasional, por lo impulsivo, por la ira. Y eso no trabaja la justicia de Dios, dice Santiago en la epístola. ¿Sí? Entonces, si ustedes se preguntan, bueno, ¿cuál es la clave aquí? La clave aquí es el amor a Dios. Los niños desde pequeños han de aprender a sacrificarse, a hacer un poco de esfuerzo, a morir a sus impulsos por amor a Dios. Por amor a Dios. Primero y sobre todo. ¿Sí? Entonces, las niñas van a tener siempre, quizás influidas por sus amigas, van a tener siempre el deseo de querer dominar el alma de todo. ¿Y cómo lo quieren lograr? Vistiéndose mal. Llamar toda la atención, ser queridas siempre con todo el amor tomadas en cuenta. Vistiéndose mal, para dominar al hombre, para desactivar al hombre. Y por eso esta cultura vive dominada por Eva. Sí. Eva siendo Dios, que sabe todo el bien y sabe todo el mal. Por eso a las niñas hay que enseñarles a vestirse bien, para dominar ese sentimiento, ese deseo de querer controlarlo todo, dominarlo todo y tener todo el bien al mismo tiempo. Porque es malo querer todo el bien a un mismo tiempo. Así lo quiso los ángeles, Lucifer, ¿sí? Que quiso todo el bien a un mismo tiempo. Y ya saben dónde terminó. Entonces, tener hijos no es solamente cuestión de que ustedes se propongan vivir juntos, comprar una casa y tener un trabajo y tener dinero y un carro. Lo primero que se necesita para tener hijos es ser dueños de sí mismos. Y no puede haber ese gobierno de sí mismo si no es por amor a Dios. Por amor a Dios. Eso es lo primero. Por eso dice Aristóteles que lo primero que se necesita para cualquier amistad, para cualquier relación, es la virtud. ¿Y qué es la virtud? La virtud es la capacidad de saber qué es bueno, cuál es el bien y poderlo hacer con facilidad y con prontitud. ¿Sí? En eso consiste la virtud. Entonces, los padres de familia tenemos mucho que hacer con nuestros hijos. La mamá es la encargada de educar a sus hijos hasta los 7 años y el papá de allí en adelante. Entonces, que la mamá, por amor a Dios, obedezca a su esposo y que el papá, por amor a Dios, se sacrifique. Y lo primero que ha de sacrificar son sus impulsos, de la ira, de la lujuria, primero y sobre todo. Sin este sacrificio no puede haber amistad,
Porque lo primero que nos interesa en el matrimonio es la amistad matrimonial. Si eso no hay nada. Y esa amistad sobrevive y perdura solo en base al sacrificio de los dos. La mujer que controle sus deseos del alma y el hombre que controle sus instintos físicos, sensoriales, impulsivos. Esa es la solución. Entonces, por eso termina el apóstol Santiago. Dice, por lo cual, tomando control de la inmundicia y del exceso vicioso, reciban con docilidad la divina palabra que ha sido como ingerida en ustedes y que puede salvar sus almas. El matrimonio no es cosa de nosotros, ni lo podemos realizar por nosotros mismos. Necesitamos la gracia de Dios primero y después conocer la voluntad de Dios. Eso y sobre todo. Entonces, cada uno de ustedes ahora sabe, porque se lo he dicho, qué es lo que hay que hacer, dónde hay que trabajar, qué es lo que hay que sacrificar por amor a Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.